Hola a todos y bienvenidos a este webinar el día de hoy, 1 de noviembre del año 2019. Espero estén 100% atentos y que tengan muchas preguntas. Vamos a resolver todas. La idea con ustedes es que dejen y puedan eh, desarrollar conmigo este webinar. ¿Sí? La idea es que esto es para ustedes y que todos vamos a aprender, ¿cierto? Pues nada, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Ruiz, Master Trader de Fénix Inversiones. El día de hoy haré un análisis semanal donde explicaré lo acontecido durante esta semana, la próxima semana, lo que vendrá, y resolveré cualquier tipo de inquietud, dudas, sugerencias, lo que ustedes se hayan enfrentado durante esta semana, ¿cierto? Vamos a resolver todas las dudas que puedan tener con respecto a los cursos, con respecto a las operaciones que tengan, algunas dudas, inquietudes que puedan surgir. En fin, eso es para ustedes, muchachos, y aprovechenlo. Voy a dar inicio, me dicen por favor cuando les esté compartiendo la pantalla. Dame un segundo. Vale. Ahora sí, ¿me ven? Ok. Bueno, muchachos, vale. Ahí está. Perfecto. Estamos viendo en ese momento la pantalla del Dow Jones, estamos viendo las gráficas en un día. Para las personas que están interesando nuevamente, nosotros especulamos en el mercado financiero, ¿sí? De una forma especial. Nosotros nos guiamos por el movimiento de lo que son las gráficas como tal, que nos dan información para nosotros poder acceder a ellas de una forma específica, y esto nos da una información con la cual nosotros podemos hacer entradas, ya sea en largo o en corto. Ahora les explicaré qué es esto, para comprar y vender acciones, ¿sí? O productos financieros, donde los cuales nos lucramos de ellos, ¿vale? Espero les haya quedado entendido, me haya hecho entender. En fin, esta es una gráfica, lo que es el Dow Jones. Esta semana hemos tenido un movimiento muy extraño con respecto a las semanas anteriores, debido a que la Fed, ¿sí?, ha estado en reuniones, el Banco Central ha estado en reuniones para indicar la reducción de las tasas de interés de un 25%. ¿Esto en qué nos afecta? Nos afectará en todo. ¿Por qué? Resulta y pasa que no sé si han estado viendo noticias que en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Perú, no sé, en casi toda la zona de Sudamérica han estado últimamente al alza de petróleos, al alza de el tren en Chile, que fue un detonante muy fuerte. En fin, hemos tenido bastantes incrementos en casi todos los productos básicos y de transporte en los países sudamericanos. No obstante, también hemos tenido incrementos en los aranceles de muchos productos extranjeros, productos como lo son los cargadores de móviles, en fin, todo lo que es tecnología traída de China y de otras partes del planeta, debido al incremento que se ha estado estipulando entre Estados Unidos y China, ¿cierto? Basado a esto, el Banco Central, el Banco Mundial, quien es que le suma tasas de interés a los países por la capacidad adquisitiva que tenga cada país, es decir, todos los países del planeta tienen una deuda externa, y es justamente con la Fed, que es el Banco Central, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se liga todo esto? Resulta y pasa de que si el Banco Central sigue incrementando estas tasas de interés, tenemos un agravante allí, ya que la desaceleración del mercado en los últimos meses, con la pérdida o el incremento de los aranceles entre los dos países potencias, como son Estados Unidos y China, pues ha estado haciendo que el mercado se devalúe en gran parte y se lateralice, por así decirlo, ¿cierto?
hemos tenido pérdidas significativas de cualquier tipo de bolsa en todo el mundo, justamente porque se ha visto afectado. Al estar cayendo los precios de todas las materias primas, se están incrementando los aranceles para que se produzcan estos productos, los productos suben de costo, ¿cierto? Y esto equivale a que no haya un nivel que le dé buena rentabilidad a las personas. Entonces lo que hace es que perdón, me perdí el hilo, hace que la industria como tal se frene, porque no puede estar produciendo a la misma velocidad que con la misma velocidad que las personas compran. Entonces se represa el mercado porque no hay quien compre y a la vez no hay quien les venda los productos primarios para poder desarrollar el producto. O sea, que hay un mercado descompensado por la subida de las tasas de interés, por el incremento arancelario, por el incremento del petróleo, por el incremento de las tasas de, de venta a otros países. Eso tiene un nombre, se me fue, disculpen. Esto es, se me fue. Se me fue la palabra. Cuando un país le vende a otro, esto se llama, si me ayudan por favor que me bloqueé, se me olvidó la palabra, exportaciones, perdón, cuando hacen exportaciones e importaciones, esto al incrementarse los aranceles, las exportaciones e importaciones de diferentes productos, como es la soja que China le compraba o le compra a Argentina. Ahora, al incrementarse, pues Argentina no tiene a quién venderle, esto se represa en el país, no tienen quien les compre, se daña el producto, pierden miles de millones de dólares, justamente porque tienen un producto que se empieza a deteriorar, porque no hay quien lo compre y pues pierden dinero. Chile, al igual, pues tiene cobre de 25 años para venderle a China, pero China no está haciendo nada con él. Entonces, ¿para qué comprar cobre si China en este momento tiene frenado todas sus empresas y las empresas chinas y estadounidenses están en guerra y no hay quien les compre el nuevo teléfono o el nuevo cable que China fabrica con el cobre que le compran a Chile? Ahora sí me explica mejor. En fin, debido a esto, debido a este problemita, pues Chile, Ecuador y todos estos países sudamericanos, parte de países asiáticos están en la misma, lo que es un completo caos, ¿sí? Se ha tratado de resolver y la Fed, que es el Banco Central, al ver esta devaluación o al ver este frenón de la economía mundial, ha estado disminuyendo las tasas de interés, ¿cierto? Ahora, para mañana se espera que el presidente de la Fed disminuya en 25 puntos básicos los aranceles, ¿sí? Los intereses impuestos a los países, por así decirlo, ¿sí? Y a todo esto, en especial a Estados Unidos y China, porque son las dos potencias que están impulsando este cambio, ¿cierto? Si estas dos potencias se frenan, pues se frena el mundo completo. Ahora, este mes hemos tenido mucha volatilidad, muy extraña, debido a lo siguiente, que este mes fue un mes de earnings. Para los que no saben qué es earnings, son las noticias trimestrales que las empresas en la bolsa de Nueva York tienen que entregar a las personas del común para demostrar su estado financiero, ¿cierto? O sea, cada 3 meses todas las empresas que están en la bolsa tienen que decirle a sus inversionistas, a las personas que son accionistas de ellos, cómo están, si están bien, si están mal o si se van a quebrar. Eso es cada mes, cada 3 meses, perdón. Hemos tenido estas semanas de earnings sumado a la volatilidad de las noticias de la Fed, sumado a la guerra comercial con China, en fin, hemos tenido un gran
porcentaje de volatilidad. Ahora, se ha visto que el Dow Jones, como lo vemos aquí en esta gráfica, hemos tenido una zona más bien de estancamiento, ¿cierto? Yo estaba hablando las semanas antepasadas de que el Dow Jones podría romper esta resistencia que tenemos aquí en los 27.000. Ahora se está especulando de que el día de hoy podría llegar a los 27.000 con 550 puntos, o sea, más o menos hasta este sector, rompiendo la resistencia que tenemos en los 27.300, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el Standard & Poor's y el Nasdaq ya han roto esta resistencia la semana anterior. ¿Por qué hemos tenido esta desaceleración en las 30 empresas más grandes de Estados Unidos y las más influyentes? Debido a que Estados Unidos tendría que afrontar, por así decirlo, las noticias trimestrales como país, ¿cierto? Tendrían que dar un movimiento donde explicasen cómo estaba el país realmente, ¿cierto? Ahora, el día de hoy, la bolsa abrió muy fuerte al alza o tuvo un movimiento rebote alcista debido a que fue divulgado el buen índice de empleo en Estados Unidos. ¿Me hago entender? Ahora, en Estados Unidos, lo que es las empresas como tal, no han tenido que despedir a ningún empleado y esto equivale a una fuerza interna muy buena. O sea, tenemos buena afluencia de personas ganando dinero dentro de Estados Unidos. Esto está indicando que la economía estadounidense sigue siendo sólida, ¿cierto? Ahora, ¿en qué afecta positivamente esto? Dicen que si la economía estadounidense sigue siendo sólida, esto significa que las empresas estadounidenses como tal han estado teniendo buenas rentabilidades, ¿cierto? Y esto nos marca un camino alcista. ¿Por qué? Porque como la economía estadounidense no se ha visto afectada en gran manera por la crisis tan repetida que tiene Estados Unidos y China, significa que sigue siendo una economía estable y capaz de seguir produciendo o de seguir al mismo ritmo de volatilidad que venía antes de la crisis, ¿cierto? Tenemos que entender que si las empresas estadounidenses siguen teniendo la misma cantidad de empleados, el mismo funcionamiento, solamente están esperando a que esto con China se resuelva de una vez por todas para seguir a la misma velocidad que el mercado venía normalmente. Entonces, muchachos, el día de mañana la Fed dará su noticia. Si sí, disminuye el 25 puntos básicos a los intereses y esto equivaldría a un movimiento muy fuerte alcista para la próxima semana. Entonces tengamos esto muy en cuenta, muchachos, que dependemos mucho de lo que diga la Fed el día de mañana. Ya saben, para los que no sepan qué es la Fed, es la Reserva Federal, el banco más grande del planeta, quien se encarga de distribuir el dinero a cada país así. Se encarga de manejar prácticamente el dinero del mundo. Entonces, si esta gente no se rige por la Casa Blanca y tienen mucho más influencia, porque, mejor dicho, Estados Unidos no le puede decir a la Fed qué es lo que debe hacer, sino que más bien Estados Unidos tiene que bajar la cabeza a lo que le diga la Fed, pues ya se darán cuenta la capacidad de influencia que ellos tienen sobre el planeta. En fin, sigamos aquí, vamos a ver lo que es el Standard & Poor's. El Standard & Poor's hizo la ruptura que se había estipulado. Incluso vamos testeando nuevos máximos por encima de los 3.000, que ya lo habíamos dicho. Desde hace 15, 20 días venía yo explicándoles a ustedes que en el caso de esta ruptura, de esta resistencia que tenemos aquí, testearíamos los 3.000. Ya estamos por ellos y incluso acá está mostrando que sube hasta los 3.064. Esto equivale a un buen punto donde están haciendo nuevos máximos y para esta próxima semana con la nueva disminución de los 25 puntos, si es que se da,
que tiene que darse por la desaceleración global, pues entonces podríamos testear los 3080 o los 3100. Esto, como saben muchachos, son movimientos alcistas. Igual que en el Nasdaq, muchachos, queremos ver el Nasdaq en este momento. La misma ruptura, el mismo movimiento. Ya les dije, el Dow Jones tiene un momento de debilidad, tenemos un decrecimiento de esto, porque esto es lo que está afectando aquí. En esto es que nos está mostrando todo lo que está sucediendo, todo lo que está ligado al mercado. Se ve justamente con este movimiento que no ha sido capaz de romper esta resistencia, pero para eso la Fed va a disminuir los 25 puntos básicos. Con esto lograríamos alcanzar el nuevo máximo, la ruptura y volver a nivelarnos con el Standard & Poor's y el Nasdaq. Veamos el índice de la volatilidad, muchachos. Hemos estado con buenas noticias, hemos tenido buenos movimientos. En este caso tenemos nuestra volatilidad en el índice correcto, en la zona de volatilidad normal. Tenemos una bolsa de valores estable en este momento, donde se está invirtiendo, donde tenemos capacidad de adquisición por parte de los accionistas y tenemos buena afluencia, ¿cierto? Ahora, esperando y a la expectativa de la conclusión de la FED el día de mañana. Bueno, muchachos, voy a dejar aquí el análisis semanal. Por favor, cualquier pregunta que tengan, vamos a hacerlo ya. Preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que quieran saber, que quieran preguntar, por favor, este es el momento. Bueno, bienvenido Franklin, Piedad, Miriam, John. Algo que quieran saber, cuénteme. Vamos muchachos, ¿por qué tan tímidos? Esto es para ustedes, Edwin. Algo que les haya surgido durante la semana. Todo está bien. Franklin. Ok, perfecto. Pues nada, muchachos. El día de hoy, como quiero que sepan, estamos haciendo un webinar donde podemos resolver cualquier inquietud. Les dejo la opción de que ustedes decidan qué queremos hacer en el webinar, ¿cierto? Si queremos resolver o queremos poner una operación, la podemos poner en este momento. Tenemos el mercado abierto. Podemos especular movimientos en todas las acciones que tenemos nosotros. Para las personas que están entrando por primera vez y que quizás no conozcan de la bolsa, nosotros especulamos en acciones con las empresas que tenemos nosotros en nuestra watchlist, que es la que tenemos aquí en este sector. Quiero que entiendan, para las personas nuevas, Sergio, bienvenido. Claro que sí, Sergio, una operación, ok. No sé si eres nuevo, Sergio, en fin, vamos a explicar qué hacemos nosotros. Nosotros, basados en el movimiento que tenemos en las gráficas, buscamos momentos oportunos de entrada, compra y venta de operaciones para de ese modo comprar o vender, como ya lo dije, acciones, ¿cierto? En diferentes empresas. Nosotros tenemos un listado de empresas como academia que recomendamos, obviamente, después de haber pasado un proceso. Cada empresa tiene una forma de seleccionarse por ciertos criterios que nosotros como empresa manejamos, ¿sí? Y este tipo de watchlist son las que nosotros identificamos para hacer una buena entrada de buenos movimientos. Franklin.
Franklin pregunta que si se tiene que estudiar la empresa antes de invertir. Sí, Franklin. Por cierto, tienen micrófono, muchachos. Pueden hablar. Yo les habilito el micrófono para que hablen. Todos tenemos que entrar de una forma correcta antes de hacer una operación, ¿cierto? Entonces, muchachos, nosotros como empresa les enseñamos a ustedes cómo seleccionar una watchlist, aunque nosotros como academia ya la tenemos seleccionada porque nosotros somos traders, nosotros nos dedicamos a transar en la bolsa de Nueva York y nosotros, por ende, pues tenemos que tener empresas que sean rentables, que sean estables, que sean 100% confiables y que nuestras operaciones tengan un buen movimiento, primero que todo. Todas las empresas que están en la bolsa de Nueva York ya pasaron por un régimen y por un criterio que es muy fuerte, ¿cierto? Mejor dicho, no cualquier empresa puede pertenecer a la bolsa de Nueva York, ¿ya? Tienen que ser empresas que tengan trayectoria, que tengan cierto límite o cierta cantidad de dinero, que tengan ciertos puntos y que cumplan también una cantidad de requisitos que le pone el gobierno estadounidense para que puedan pertenecer a la bolsa de Nueva York, ¿cierto? O sea, en definitiva, todas las empresas que están en la bolsa o que pertenecen a Wall Street son empresas completamente sólidas, reales y, en definitiva, siempre están vigiladas por los organismos de control estadounidenses, ¿cierto? O sea que, en definitiva, todas las empresas de la bolsa son 100% reales, verídicas y sólidas, ¿cierto? Pero nosotros buscamos ciertas cosas en estas empresas que ya están allí para mejorar los rendimientos, para mejorar nuestras entradas y hacer que la watchlist que tengamos nosotros sea mucho más ágil, digamos una ganancia, un movimiento de las empresas por ciertos filtros que les ponemos a estas empresas para que puedan ser más eficientes. Me hago entender. Entonces, Sergio, creo que fuiste tú el de la pregunta, ¿cierto? Puedes hablar, puedes activar el micrófono y hacer la pregunta para que te escuchen los demás compañeros. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Pues en este momento, pues a mí me gustaría pues, ver realizada una operación. He sabido de ustedes que son una compañía seria, ya llevan una buena trazabilidad en este proceso, ¿no? Ya llevan mucha experiencia y son muy confiables porque ya tengo pues varios testimonios de que ustedes son muy buenos en lo que hacen. Como Gracias, usted bien Sergio. sabe, hoy hay personas que están utilizando pues plataformas falsas como Forex y todo eso que son manipuladas y uno entra como muy desconfiado con grupos como a investigar si es posible en este caso hacer la inversión y comprobar si uno sí en verdad está aprendiendo en sí el arte del trading, ¿no? Claro que sí, Sergio. Pues muy buena cosa, Sergio, que hayas hecho esta aclaración. Y tienes cierta razón. Ahora hay muchas personas que se están lucrando mediante a plataformas supuestamente digitales donde montan cierto tipo de robots, por así decirlo, y estos robots se encargan de manejar tu dinero, ¿cierto? Esto no es del todo lo correcto, aunque hay personas que lo hacen, pues no es lo recomendable, ¿cierto? Nosotros como Fénix, la lógica de Fénix es tú como persona, tú como ser humano vas a aprender a hacerlo, ¿cierto? Tú eres el que te vas a sentar frente a tu computador y vas a aprender a leer los gráficos. Te vamos a enseñar a hacerlo para que tú mismo cojas tu propio dinero y hagas tu propia operación. Ya, nosotros como academia te enseñamos eso. Te guiamos hasta que tengas la capacidad
de poderlo hacer por ti mismo. Mientras que lo haces, pues nosotros te llevamos de la mano, te explicamos, hey, así no es, hazlo de esta manera, te mostramos de qué manera se debe hacer correctamente y cuando ya estés listo, pues te decimos, listo, estás listo. Pero antes de eso no lo puedes hacer, ¿cierto? O sea, el trading, Claro. el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. ¿Te la aprendiste? Sí. Sí. Entonces, es lo que dice nuestro Master Gio, es el CEO de nuestra compañía de Fénix. Es la forma más difícil de hacer dinero fácil. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar, tienes que aprender, Exacto. ¿sí? De parte de nosotros vas a aprender a hacerlo bien, pero tienes que esforzarte. Esto no es gratis. El aprendizaje aquí es muy a conciencia de cada persona, ¿cierto? Porque hay personas que cogen el trading sin entender, cogen una gráfica y creen que en 8 días ya pueden meterse en el mercado y el mercado es un tsunami. ¿Qué pasa? Claro. Los aplasta, los deja en ceros y el trading tiene la culpa o la academia tiene la culpa, ¿cierto? Entonces, ahí hay que aclarar algo muy específico y es que el trading es 10% técnico, 90% psicológico. ¿Estamos claros? Claro, sí, yo pienso que es como, es más que todo va ligado a las emociones. Yo tengo varios amigos que llevan tiempo en plataformas como Forex, en Option, hay una que se llama Option y en Empire Options se llama. Sí, Y sí, ellos han ganado, pero como han ganado han perdido mucho dinero, sino que es como un orgullo que guardan de seguir insistiendo y no se educan completamente como en el entendimiento del gráfico. Eso es lo que a mí más me interesa de esto, ¿no? Como claro, saber qué significa cada gráfico, porque yo he entrado a varias plataformas y uno puede ver indicadores de todo tipo, correcto. porque yo creo que lo que hace uno es más que todo predecir el mercado para lanzar un dinero, ¿no? En cuál se compra o se vende, Es con cierto, el resultado que uno está como proyectando a dar, ¿cierto? correcto. Entonces, le digo que el conocimiento total de la gráfica es el que a uno le da como que ese alto nivel de estar favorecido sobre la inversión hecha. No tanto es Sergio, el conocimiento de las gráficas, porque tú a medida que vayas desglosando el Sí. aprendizaje vas a aprender cómo se mueven las gráficas. Y es más, Ah, durante estos 3, 4 meses de volatilidad extrema debido a los aranceles entre China y Estados Unidos, pues traders experimentados de 20 años, incluso más, estaban diciendo que era completamente errático y que parecía un electrocardiograma sin ser capaz uno de leerlo. Por lo mismo, porque estamos muy ligados al movimiento mundial de cualquier economía, ¿cierto? Entonces, exacto. ¿por qué estas personas que decían esto tenían rentabilidades aún así en un mercado tan fuerte, volatilmente y tan difícil, por así decirlo, para leer? Porque tienen una sagacidad, porque tienen un manejo de emociones demasiado fuerte, donde confían simplemente en sus habilidades técnicas, pero sobre todo dominio de su ansiedad, de sus miedos, de sus características que al principio, digamos, eran las debilidades, terminas por convertirlas en fortalezas y debido a esto te haces un buen trader. ¿Estamos claros? Sí, Entonces, lo primero que nosotros como academia le damos a las personas es un entendimiento técnico para, obviamente, puedes lograr lo que quieres lograr, ¿cierto? Pero también te decimos de qué manera debes comportarte psicológicamente, para eso tenemos nuestra psicóloga, ¿sí? La señora Lina, quien es la que nos acompaña psicológicamente en todo el psicotrading. ¿Estamos claros? Ahora, nosotros como academia que somos, te vamos a enseñar técnicamente la lectura de los gráficos, la forma de tomar entradas correctas en los gráficos, ya sea al alza o a la baja, ¿cierto? Ya sea en movimientos lateralizados y el manejo de un stop correcto, de un riesgo-beneficio acertado.
porque es que también hay muchas personas que se equivocan en pasos tan pequeños como hacer el cierre de la operación, ¿cierto? Sí. Entonces tú pones una operación muy rentable ahora y no sabes hacerle un buen cierre, la operación se termina devolviendo y terminas o en tablas o perdiendo. Vale. John, ¿tienes algo que preguntarnos, John? Hola, John. Bueno, Sergio, espero que haya quedado entendido aquí. Dime, Franklin, algo que tengas para preguntarme, John. ¿Está claro allí? Sí, ¿qué son esas laterales rojas? ¿Qué significan? Esta o estas. Sí, esas. Sí. Estas son las velas. A ver qué me preguntan por aquí. Ok, John, vale, no problema. Cualquier cosa estoy allí y te habilito el micrófono para la pregunta. Bueno, Franklin, eso lo que son velas. Nosotros vemos el gráfico y nos identificamos en gráficas japonesas, ¿cierto? Nos vemos. Hola. Dime, Cristian. No sé si de pronto de pronto la señal llega un poquitico tarde. Franklin te estaba preguntando por las velas porque de hecho me reuní la semana pasada con Franklin y él conoce las velas japonesas. Lo que le estaba preguntando. Correcto. Vale. Pues Franklin, mira, es muy sencillo. Nosotros tenemos cierta cantidad de formatos en los que se nos ven o la que nosotros vemos la información, ¿cierto? Todos son datos reales y en movimiento, ¿cierto? Nosotros nos aprendemos a ver nuestras gráficas, las empezamos a ver en gráficas japonesas debido a que es la forma más sencilla de leer o de entender el movimiento de los gráficos, ¿cierto? Hay muchos tipos de gráficas, lo que son las barras, como por ejemplo lo estás viendo acá en este momento, te estoy mostrando, ¿cierto? Nosotros podemos ver las gráficas en estas barras, podemos ver las gráficas en velas huecas, con lo que son estas, así en esta posición. Podemos verlo en línea, podemos ver las gráficas así en línea, donde tú vas a ver la línea como tal, donde son los puntos de entrada y de salida de cada operación, ¿sí? Podemos ver las áreas, podemos ver la gráfica en áreas, podemos ver la línea de esta manera, ¿sí? Tenemos muchas formas de ver una gráfica, ¿cierto? Ahora, sí, ¿por qué lo hacemos nosotros en velas japonesas? Porque para nosotros la apertura y el cierre son muy importantes, ¿cierto? Vamos a explicarle qué es una vela japonesa. A ver, lo que son las velas japonesas es el movimiento que hacen las velas, lo que nosotros como traders buscamos, ¿cierto? En este caso vamos a explicar cómo es la apertura de una vela. En este caso, la apertura de esta vela es acá, ¿sí? El mínimo de esta vela es aquí, ¿sí? El máximo de esta vela es aquí y el cierre de la vela es aquí, ¿cierto? ¿Me hago entender allí? Pues más o menos. Ok. Sino que como yo estoy viendo otra vela más arriba, entonces usted dice que el máximo es ahí, entonces ahí es donde uno se queda con una duda. No sé, te voy a explicar mejor, Franklin. Resulta y pasa de que las velas nos dejan señales, ¿cierto? Lo que son las velas japonesas, los que son las Kandeleski, estas son Kandeleski, ¿cierto? Este tipo de velas, este tipo de formaciones nos dan mucha más información que este tipo de velas, ¿cierto? Aquí no está la misma información, porque tenemos una línea, ¿cierto? O, sí, digámoslo, en gráficas de área nos daría esta información, ¿cierto? Pero nosotros buscamos siempre este tipo de velas, justamente ¿por qué? Porque se nos hace esto. Entonces, esta vela tiene cuatro formas, lo que es el inicio, ya que esto es una vela alcista, perdón. Hay dos tipos de vela alcista, o sea, velas que son hacia arriba y velas que son hacia abajo.
¿Estamos claros? Las de hacia abajo son las que van en rojo, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces, este tipo de vela tiene 4 movimientos. En este momento nos muestra que esta es la apertura de la vela. O sea que el precio abrió en 7,34 centavos. ¿Cierto? Hizo un mínimo hasta aquí. Esto se llama sombra de la vela. Esta rayita que tú ves aquí se llama sombra de la vela. Y nos muestra que el mínimo de esta vela fue en 7,29 centavos. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, este es la misma sombra pero al alza y nos muestra que esta alza nos llegó hasta 7,48 centavos, ¿cierto? Entonces nos está mostrando que un movimiento de la vela nos muestra el mínimo y el máximo y nos muestra dónde cerró. Entonces, este tipo de velas nos dan más información que las otras, que el otro tipo de gráficas. Por ende, buscamos siempre entender las velas Kandelevski, ¿cierto? Porque nos dan más información. Y haciendo una vela, por ejemplo, como esta, pues esta es a la inversa. Esta tiene la apertura en la parte de arriba, ¿cierto? Tiene el mínimo que es este o el máximo, porque este es como el máximo. Si abre acá, pues va al máximo, aquí sería el mínimo, ¿cierto? Y el cierre, pues sería este de acá. Es la misma vela, solo que en sentido contrario, porque esta no es una vela que vaya hacia arriba, sino que es una vela que va en sentido hacia abajo. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, Franklin. Nosotros, basados en, digamos, el análisis que tenemos, cada vela tiene su nombre, su formación, y ese tipo de nombres y tipo de formaciones son las que nosotros aprendemos a ver para entender el mercado, ¿cierto? Nosotros empezamos a entender qué tipo de formaciones se hacen en las velas, por ejemplo, qué tipo de sombras buscamos nosotros para, digamos, hacer entradas, ya sea al alza o a la baja. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, aquí nos está mostrando un movimiento. Esta vela es una vela envolvente. Nosotros le decimos vela envolvente porque es mucho más grande que la anterior, ¿cierto? Entonces, aquí nos está mostrando un debilitamiento, una ruptura de movimiento, ¿cierto? Y ha cerrado justamente en este punto. Abrió aquí, rompió y cerró en esta parte. Este es el mínimo, pero cierra acá. ¿Estamos claros? Ahora, por lo general uno especula que cuando hay una vela envolvente de estas, pues es una entrada negativa, justamente después de haber hecho esta ruptura, ¿cierto? Pero nuestras velas nos indican que con esta sombra, este es un martillo invertido, nos está indicando un cambio de tendencia. A ver, estos son ya nombres de velas, ¿cierto? Martillo invertido, envolvente, en fin, ¿cierto? Un doji, una peonza. Entonces, aprendes tú a identificar las velas, a conocer cómo se llaman. Poco a poco las vas identificando, formaciones, patrones de movimiento, donde tú vas a tomar una decisión de entrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, al ver este martillo invertido, lo que hacemos nosotros es tener una señal alcista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya nos está mostrando que tiene una gran sombra, ¿cierto? Y esto indica un movimiento alcista. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Especulamos ya sea el movimiento alcista o el movimiento bajista. Hay muchas personas que lo ven de la siguiente manera. Ven que como tiene una gran sombra, después de una ruptura significa que vamos a tener que entrar en forma negativa, justamente porque tenemos la sombra aquí. ¿Estamos claros? Y que esto va a seguir cayendo. Entonces, pues la identificación de estos patrones son las que a nosotros vamos a estudiar, ¿cierto? En ocasiones se puede cumplir, digámoslo así, que al resumir esto, al tener esta gran sombra después de una anterior vela roja, eso significa que esto iba a seguir cayendo, ¿cierto? Pero pues en este caso fue un martillo invertido y eso nos mandó, fue al alza. Entonces esos son los patrones que nosotros identificamos para poder hacer ¿qué? Comprar y vender, ¿cierto? Aquí era una muy buena forma de haber comprado una acción y pues haber
agarrado, digamos, este movimiento, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí. Esto es una posición, digamos, lo que larga, haciendo una apertura al día aquí, antes de tocar esta resistencia, que es la moving average de 50, que ya les explico que es una moving average. Resulta y pasa de que nosotros como traders tenemos ciertos indicadores. Sergio, esto se llama TradingView, es una plataforma demo, es una plataforma de entrenamiento que nosotros como academia utilizamos y recomendamos utilizar, porque aquí tú puedes transar con libertad, puedes rayar, puedes borrar, puedes volver a rehacer, ¿cierto? Y aquí puedes cometer los errores antes de saltar a hacerlo en la plataforma real, ¿cierto? Entonces, TradingView es lo que nosotros recomendamos para que nuestros estudiantes desarrollen la habilidad. Ahora, digamos que si tú tienes este movimiento aquí y vas a hacer una entrada, este sería un movimiento de 11 centavos, ¿cierto? Esto es CLF, la acción CLF, Cleveland Cliff, y tendríamos un movimiento de 11 centavos, podríamos poner un target de tan solo 5 o 6, ¿sí? El stop loss, perdón, un target de 11, un stop loss de 6, con 2.859 acciones. En este caso, podríamos estar poniendo esta operación, ¿cierto? Aquí, si colocamos esta operación, quiero que me ayudes, Edwin, los muchachos que tengan la calculadora ahí, ¿cuánto sería de rentabilidad 2.858 acciones por 11 centavos de movimiento? Miriam, tú también. Todos, muchachos, si tienen la calculadora ahí, los que ya saben cómo sacar los cálculos, por favor, colabórenme. Edwin ya terminó ese nivel. Vamos pues, Edwin, vamos, Edwin. Todos confiamos en ti. A ver, Edwin, ¿cuánto da eso? Bueno, sería comprar 2.858 acciones y un target de 11 centavos. Un target de 11. Sí, ¿cuánto nos da eso? Pero sería, o sea, la ganancia. ¿Cuánto sería de ganancia en esa operación ahí? No son 314. Correcto. Muy bien, $314. Ese sería el movimiento en esta operación, por así decirlo. A ver, Edwin, practicamos más. Ahorita le vamos a poner más ejercicios. Entonces nosotros buscamos tipo scalper o day trader, ¿sí? Para hacer operaciones. Ahora, explico. ¿Qué es un scalper? Un scalper es una persona que hace operaciones de menos de 1 hora o de 1 hora de duración, ¿cierto? Las personas scalper son personas que hacen operaciones rápidas de 15 minutos, media hora o 1 hora de duración, en las cuales sacan su rentabilidad, ¿cierto? Una persona day trading es una persona que hace operaciones en el mismo día de operación, en el mismo día de 8 horas, ¿cierto? De aquí en adelante sigue una persona que es swing trading, una persona que hace operaciones de 1 o 2 días, incluso 1 semana. O sea, pone una operación y la deja abierta a que se desarrolle. Y hay otro tipo de operadores que se llaman long traders, que son personas que dejan operaciones abiertas incluso meses, incluso años. Eso ya es más bien para tipo accionista. En fin, nosotros buscamos... Sí, claro, dime. Qué pena con usted, interrumpirlo. No se preocupe. Resulta que yo he practicado con All In Trade, no sé si será para ustedes, yo sé que All In Trade no es una plataforma como tal, pues que tenga legalidad sin cuestiones como la que tienen en este momento ustedes. Ya. Y All In Trade yo le he sacado pues ganancias haciendo sí movimientos como usted dice, 20 minutos, de 30 minutos, a veces unas muy rápidas, porque yo estuve un buen tiempo con unos compañeros, entonces nos reuníamos y hacíamos hasta operaciones de 10 minutos. Correcto. Es lo que yo tengo conocimiento de All In Trade, ¿es algo parecido a esto o estoy muy perdido? Quisiera saber.
Bueno, depende de lo que me estés hablando. Yo estoy hablando de acciones. A ver, vamos a identificar qué tipos de mercados hay, ¿cierto? A ver, tenemos lo que son las acciones. Lo que estamos viendo son acciones que son empresas que dividen su capital o dividen su empresa en fracciones y le ponen un valor para incrementar su capital o para generar nuevos productos. En fin, estos son acciones. Fracciones de empresas, ¿cierto? De ahí siguen las opciones sobre acciones, que son fragmentos de las acciones, ¿cierto? Son dos productos. Ese es el primero, acciones. Segundo, opciones sobre acciones. De ahí siguen las divisas, que vendrían siendo lo que es... Eso, nosotros jugamos con divisas, con acciones. Divisas, no, correcto. Entonces, tienen las divisas, de allí seguirían lo que son los futuros, de ahí seguirían lo que son las binarias, las opciones binarias, de ahí siguen los bonos. A ver, se me fueron. Son 7 en total. 7 en total lo que son el mercado, ¿cierto? De ahí de esos 7 se derivan lo que tú quieres transar. Nosotros, como academia, te vamos a ti a decir, debes transarlo y debes hacerlo en en acciones. ¿Por qué? Porque son más rentables, más rentables que otras no, porque digamos el apalancamiento en opciones es mucho mayor, pero digamos que nuestras acciones, o por decir las acciones, son menos volátiles y son más concisas al momento de sus movimientos, ¿cierto? Me gustaría saber su opinión ante futuros. ¿Usted qué opina de futuros? Futuros no los recomiendo. Porque es tú ir a este índice. Te explico qué son futuros. Tú vas a este índice, ¿sí? Tú vas al Dow Jones, al Standard & Poor's, te vas a un índice y vas a especular el movimiento de las empresas, de cuándo van a salir nuevos productos, nuevas cosas y el movimiento en ello. Al igual que binarias, ¿cierto? Entonces son demasiado, no digo que no sea posible, porque es más, tenemos a un compañero de nuestra academia que hace binarias, pero créanme que son demasiado volátiles. Tenemos movimientos de hasta $300 en un segundo, ¿cierto? Porque es que estamos hablando de que esto cuesta $27,290, una sola acción, por así decirlo. Eso ellos lo trabajan en fracciones, según entiendo, aunque no estoy muy aclarado con lo que son las binarias. Pero la verdad es que estás apostando, digamos, a algo que es un poco más difícil. ¿Me hago entender? Exacto. Lo mismo lo que son las... a ver, tengo una pregunta por acá. Cristian, no, para afirmar lo que dices, creo que es Sergio el que está preguntando, ¿cierto? Sí, Sergio. Bueno, para Sergio y para todos los que están en estos momentos por primera vez en nuestro webinar, para ratificar lo que dice Chris, ¿por qué invertir en acciones y por qué invertir en acciones antes de otros mercados? Principalmente porque en el mercado de acciones podemos encontrar un mercado regulado en el cual todos estamos en iguales condiciones y podemos transar tranquilamente sin pensar de que otras personas tengan información que los puede llevar a ganar por encima de otras personas, como lo ven. Nuevamente, pues me voy a presentar, soy Cristian Tavares, soy el director comercial de Fénix Inversiones, y les cuento, de cada 10 personas que vienen a nuestra academia y se sientan aquí a hablar con nosotros en una reunión, estamos desde las instalaciones de Fénix Inversiones, 8 han tenido una mala experiencia con otros mercados. Precisamente es por el riesgo de manipulación y la brecha de manipulación que hay de unas personas hacia otras, y van a encontrar personas que le dicen a uno, no, es que tenía una cuenta de tanto capital, pero en menos de 2 días me la quemaron, ¿sí? Y es por eso, invertir en acciones, porque es un mercado regulado por la Comisión de Valores de los Estados Unidos y tiene entidades que están vigilando, y pasa lo que pasa muchas veces, que se han visto multas y se han visto sanciones a empresas porque han incurrido en manipulación, y eso es precisamente lo que genera este mercado, una seguridad en que vas a transar con gente y vas a transar con acciones de empresas muy reconocidas, y aparte de esto
va a estar una entidad regulándola. Entonces, como ratificando esa información, es por eso que debemos tomarle importancia al mercado de acciones, porque realmente hay personas que estudian en nuestra academia y estudian acciones y realmente salen a ser rentables, pero precisamente no es porque estudien las gráficas o porque conozcan muy bien el mercado, sino porque también saben un buen manejo de emociones, que es lo que siempre hacemos énfasis. La mayor parte de la deserción de todos los mercados es por el mal manejo de emociones. Muchas veces hay personas que creen que conocen el mercado y pues realmente el mercado genera emociones. Entonces, primer punto, mercado de acciones regulado. Segundo punto, es muy líquido, tiene muchas ganancias. Y tercer punto, el manejo de emociones es fundamental. Entonces, ahí es como para ratificar esa información, Cris. Correcto, sí, correcto, Cris. A ver, muchachos, quería para darles a entender exactamente eso, ¿sí? Los otros mercados tienen también su forma de hacer rentable las personas, pero son mucho más volátiles, mucho más complicados y en diferentes de estos, 3 de estos 7 son completamente manipulables, como lo son las divisas, ¿cierto? Las divisas son muy manipulables debido a que son directamente influenciadas por los bancos. No sé si leyeron la noticia, creo que hace más de 5 meses impusieron más o menos una cantidad de miles de millones de dólares a American Express, a Goldman Sachs, a JP Morgan, a Citigroup, en fin. Creo que los 7 de los 8 bancos más grandes del planeta tuvieron una grave situación justamente por la manipulación de divisas, donde tuvieron que pagar cierta cantidad monetaria a la Fed porque estaban incurriendo en esto, en la manipulación de divisas, en fin. Las acciones como tal te dejan a ti la seguridad y la certeza de que primero tiene que quebrarse Apple o caerse Facebook antes de que las acciones de Facebook se evalúen, ¿cierto? Entonces, si tú vas a comprar hoy una acción de Apple, pues vas a estar en una compañía que primero, no sé, a ver, pongámosle algo así extraño. Primero viaja, yo qué sé, alguien a Marte en los últimos 5 años o de aquí a 5 años que Facebook o que Apple se quiebre como compañía. Puede pasar, pero es algo casi que imposible, ¿cierto? Por la trayectoria, por el tipo de compañía con el que estás transando o la acción que estás comprando, justamente por eso. Nada más y nada menos Apple, nosotros tenemos Apple aquí, les explico. Apple, que es ya, yo creo que todos conocen qué es Apple, tuvo este movimiento, tenía esto aquí, estamos en los $228, ¿cierto? Y justamente el 10 de octubre tuvo esta explosión con este gap y ahora está en $254, ¿cierto? Esto fue una resistencia que tenía y en menos de un mes pues ha ganado casi $50. Vamos a Tesla. Cris, dime. Una pregunta. Sí. ¿A qué crees que se debe ese cambio del precio de la acción de Apple? ¿Por qué crees que subió tanto? El iPhone 11, el nuevo iPhone 11 dio una explosión al mercado. Ese fue el lanzamiento de producto, correcto. Entonces, debido a eso, es sólida la acción. Entonces, cuando lanzan el producto, las compañías como Apple y pues la mayoría le dicen al mundo que lo van a hacer y esto valoriza o desvaloriza la acción, ¿cierto? En Tesla, por ejemplo, teníamos a Tesla en $250.96 la acción, ¿cierto? Y en tan solo un día subió a $304 y se sostiene, ahorita está en 342, casi $100, estamos en 314. Subió $100 en 2 días, en 3 días. El 23 de octubre dio el salto y el 25 de octubre, 25 de octubre justamente había subido $100 por encima de donde estaba. Entonces estamos hablando de que son empresas que será difícil que se quiebren, por así decirlo. Entonces nosotros compramos algo que nos respalde la compra, ¿cierto? Estamos comprando fracciones
de compañías que son 100% reales, que están reguladas y que cada 3 meses, óigase bien, cada 3 meses estas empresas tienen que salir a la calle, tienen que dar una rueda de prensa donde dicen, bueno, nosotros ganamos tanto en estos 3 meses por esto, por esto, por esto, o perdimos tanto por esto, por esto y por esto. Cada 3 meses, las compañías que están dentro de la bolsa de valores tienen que salir a darle a todas las personas que compran y que tienen sus productos y todo, la información real con cifras reales. Mejor dicho, no se pueden esconder absolutamente nada porque incurrirían en un problema grandísimo contra la Fed, ¿sí? Y hasta incluso podrían, digámoslo así, sacarlos de la bolsa. O sea, obviamente, tienen que estar 100% transparentes para que puedan pertenecer a este tipo de élite, ¿cierto? Entonces nosotros compramos a empresas que son 100% transparentes y lo que es la información, por ejemplo, del iPhone 11, cuando salió, todo el mundo sabía que iba a salir, ¿cierto? Entonces tenemos la misma información, las mismas gráficas, el mismo precio, las mismas 8 horas de mercado, igualdad para todos, ¿cierto? O sea que aquí no, que es que él porque tiene más dinero le abren las gráficas antes o le dan, no. En acciones es 100% regulado y es exactamente igual para todos, las mismas gráficas, el mismo tiempo, el mismo precio, la misma información y depende 100% también de tu conocimiento al momento de ver las gráficas. Y más de esto es al momento de poner una operación, controlarte a ti mismo, ver de qué manera estás haciendo las cosas, confiar en lo que estás haciendo y en lo aprendido. Espero me haya hecho entender, muchachos. Precisamente, Chris, que ya estás ahí en la gráfica de Tesla, no sé si vieron o escucharon en noticias los earnings de Tesla, que son los informes trimestrales donde sacan su rendición de cuentas de cómo se comportó la empresa, cuánto fueron sus ganancias, y vieron el crecimiento que tuvo esta empresa impresionante, y eso mismo pues lo veo reflejado aquí en las gráficas, que es como, es un crecimiento de más del doble de lo que hizo el año, digamos, el trimestre pasado, ¿sí? Entonces el crecimiento ha sido demasiado grande y precisamente se los digo a las personas que están por primera vez, otra vez, nuevamente les cuento que de eso se trata, de que aprendan a identificar estas gráficas, pero no obstante, también aprendan a identificar esas noticias, esos filtros que se les enseñan en Fénix Inversiones para que hagan un análisis fundamental muy bueno y lo combinen, y aparte de eso, pues tener esa parte emocional muy clara. Eso es lo que queremos diariamente, y esa es nuestra misión en Fénix Inversiones con nuestro máster Cristian y las personas que ya están en nuestra academia como Edwin, Miriam, que ya es una persona que ya abrió su cuenta real, que sentimos mucho orgullo por ella, que está muy motivada, ¿sí? Precisamente lo que queremos, la autonomía de este mercado. Lo que le queremos enseñar a la gente es que hagan su propio análisis, que identifiquen cómo operan en su mercado y que nadie les venga a vender plantillas de operación, que nadie les venga a vender análisis, sino que un trader aprenda a hacer su propio análisis y que sea como su huella, que cada quien identifique las cosas de manera diferente, con una autonomía y con unos conocimientos muy bien establecidos. Entonces, ahí podemos ver pues lo de Tesla, ya que Cristian estaba hablando de los earnings, que son los informes trimestrales, el crecimiento que ha tenido, y precisamente eso es lo que queremos lograr, muchachos, que todos tengamos una operación de trading muy autónoma, de que entremos a un mercado con la seguridad de nuestros conocimientos. ¿Verdad, Cristian? Correcto, sí, señor. Ahora, Cris, tenemos una pregunta de Sergio donde me pregunta que qué tipo de PC recomiendan. Pues mira, Sergio, la verdad es que nosotros como traders, pues necesitamos mover plataformas. Nosotros trabajamos con TradeStation, ¿cierto? Que es nuestro broker. Aunque ahora estamos analizando nuevos brokers para ver sus movimientos, su forma, su veracidad, ¿cierto? Nosotros transamos con TradeStation. Es nuestro broker preferido. ¿Por qué? Porque a esta altura de brokers, perdón, para las personas que no sepan qué es la entidad que se encarga de distribuirnos a nosotros como
traders las acciones de estas empresas. A ver, me explico mejor. Resulta y pasa de que cuando una empresa como Tesla, Apple, en fin, va a vender sus acciones, no las puede vender a nosotros propiamente, ¿cierto? Existen organismos como los brokers, ¿cierto? Que son los que se encargan de comprar estas acciones, por así decirlo. Él es el intermediario entre Tesla y nosotros para poder transar libremente las acciones. ¿Por qué? Porque el broker es quien nos regula y regula a las empresas de que todo funcione bien, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con los brokers. Entonces, lo que es TradeStation maneja una plataforma que es un poco pesada, ¿cierto? Tenemos una plataforma que tiene ciertas regularizaciones, ya que este es un broker que tiene muchas herramientas que nos sirven a nosotros. Sí, a ver, hablando de herramientas, hay nuevos indicadores, hay, por primero que todo es una plataforma que te va a ti a tirar todos los indicadores que hay, ¿cierto? Fibonacci, Helio, y para los que sepan qué es, en fin, todos, ¿sí? Entonces son cargas que siempre va a tener, digamos, la plataforma como tal. Si los usas todos, entonces pues vas a tener, digamos, un gráfico más pesado y para eso necesitarías una tarjeta gráfica. Yo como tal no soy especialista en ordenadores. Mi ordenador en este momento cuenta con 5 núcleos y eso es bastante bueno y con eso lo corre muy bueno, ¿cierto? Ahora, la recomendación sería de 5 gigas de RAM, 5 o 6 gigas de RAM, sí, vale, no sé, más o menos por ese nivel, para que los gráficos no se atrasen, para que los gráficos sean siempre estables, ¿cierto? Y que puedas tú transar con comodidad. Ahora, también depende de tu internet, porque si te cae tu red, pues no importa que 8 gigas o que 8 núcleos tengas si no tienes internet. ¿Sí? Tienes que tener una buena señal para que de la mano funcione bien, ¿cierto, Sergio? Entonces, pues un computador, un PC que tenga 5 de RAM no estaría mal o 6. La verdad es que no sé si existe el de 5 o el de 6, pero entonces es más o menos como eso. Si tú tienes la capacidad para tener una Macintosh, pues la puedes comprar, ¿cierto? Hay ordenadores especializados para traders, entonces pues depende también de lo que tú puedas tener, pero inferior a 5 de RAM no es bueno porque se te pegarían las gráficas. Espero me haya hecho entender, Sergio. Franklin, a ver, otra pregunta. Miriam, cuéntame, ¿cómo van todos, muchachos? Cuénteme. Piedad, John, Ramiro, Edwin, ¿por qué tan callado hoy, Edwin? ¿Por qué no hacemos nuevamente más ejercicios que lo estamos haciendo de antes? Vale, vamos a hacer ejercicios, muchachos. Muy bien. Cristian. Dime, Edwin. Y se vas explicando bonito. Y en el ejercicio que va a hacer, podría relacionar ahí los índices. Los índices. Sí, yo tengo esa duda, pues ya sé cómo se pone el stop loss, el target, pero no sé cómo se relaciona con los índices. O sea, ustedes lo que hacen es mirar el índice y miran la acción de la empresa y lo van relacionando, o cómo es que hacen eso. No entendí la pregunta, Edwin. No te entendí bien la pregunta porque tengo interferencia. ¿Me repites, por favor? Y para poder entenderte mejor, para yo tener pues no te escuché bien, lo siento, disculpa. Pues que ya entiendo cómo se haría pues la operación, dónde poner el stop loss, el target, ya entiendo eso, pero lo que no entiendo es, digamos, no he llegado a ese punto, además que ya en el nivel intermedio ya voy a llegar a ese punto en el que explican para qué nos sirven los índices, digamos, por decir Tesla me imagino que está en el sector tecnológico, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces yo miraría como índice, miraría el Nasdaq, que es el índice del sector tecnológico, ¿cierto?
pero no sé cómo lo relaciono ahí, o sea, cómo hago la operación. Yo veo pues las velas y ya entiendo, y yo digo, bueno, de pronto aquí puede haber una oportunidad, pero ¿cómo lo relaciono con el índice? No entiendo qué función tienen pues los índices, o no, pues no sé, Bueno, si me entiendes ahí. Buena pregunta, ya te entendí. Sí, resulta y pasa de que en lo que son acciones, muchachos, para todos, lo que son las acciones, tenemos grupos, por así decirlo, o conjuntos que son los que separan a cada sector, ¿cierto? Eso justamente se llama sector. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el sector financiero que es XLF, ¿cierto? Sector financiero. Este es la gráfica del sector como tal. ¿Qué mueve el sector financiero? Todo lo que son finanzas, ¿cierto? Hay otro sector que es el sector energético, que es el XLE. Este es el sector de energías, que esto debiste haberlo visto en el curso básico. Desde el principio te explican que hay, creo que 5 sectores, 4 o 5. La verdad no tengo claridad ahorita en el momento. Pero estos sectores nos mueven o nos indican de qué manera se está moviendo el sector, ¿cierto? Lo que es el sector de la energía, por ejemplo, en ese sector comprende lo que es energías renovables, energías fósiles, la energía alternativa, en fin, todo lo que es energía, ¿cierto? Redes eléctricas, en fin. Ahora, entonces, como este es el sector de la energía, y también comprende lo que es el petrolero, porque son sectores de energía, gas natural, ¿cierto? Hay un sector que es, XLF, XLK, XLE, XLE, a ver, ¿cuál es que es el otro sector? No lo tengo acá en este momento. XLE, a ver, XLF, XLF, a ver, bueno, en fin, no tengo en este momento la claridad de cuál es el otro sector, pero entonces cada uno de estos, ahorita te doy la información y la comparto porque en este momento no tengo la claridad. Si me colabora Miriam o alguien que pueda mirarlo, por favor, los 4 sectores que no los tengo claros ahora. Entonces, estos sectores dividen como justamente en eso, en sectores, cada una de las zonas de la bolsa, ¿cierto? Entonces, estos sectores van ligados a los índices, ¿cierto? Entonces, el sector financiero no irá ligado con el Nasdaq justamente porque el sector financiero no tiene nada que ver con tecnología, ¿cierto? Estamos hablando de que el sector financiero vendría a estar ligado con el Standard & Poor's porque dentro de las 500 empresas tenemos empresas o las mayores empresas financieras del planeta, ¿cierto? Al igual que tenemos en el Dow Jones las 30 empresas más influyentes. A ver, me explico mejor. Resulta que los índices son un conjunto de empresas o la mayor cantidad de empresas influyentes de Estados Unidos. En este caso, el Dow Jones son las 30 empresas más influyentes y antiguas de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, el Dow Jones tiene empresas financieras, tiene empresas tecnológicas, tiene empresas del sector petrolero, del sector energético, del sector industrial, de materias primas, en fin. En esas 30 empresas están correspondidos todos los sectores, ¿cierto? Igual en Standard & Poor's. ¿Por qué? Porque tenemos las empresas más grandes que influyen en el movimiento de este sector. ¿Me hago entender? Ahora, el Dow Jones, por ejemplo, al ser solo 30 empresas, una de las empresas es Coca-Cola, ¿cierto? Esta empresa como tal es una de las 30 empresas que tiene el Dow Jones. Entonces, si yo voy a mirar, digamos, Coca-Cola, pues miro el Dow Jones y correlaciono porque es directamente una de las 30, ¿cierto? General Electric, Caterpillar, American Express, Boeing, ¿cierto? McDonald's, en fin. Este tipo de empresas corresponden a esas 30.
Entonces, digamos que American Express tuvo un déficit, una pérdida porque una de sus tarjetas de crédito no funcionó, ¿cierto? Entonces, como es American Express, una franquicia global correspondiente al Dow Jones, pues también esa franquicia está entre las 500 empresas más influyentes, ¿cierto? Y entonces yo les pregunto, si un avión de Boeing se cae, ¿ustedes creen que se evalúe solo Boeing o se evalúan todas las otras empresas de aeronáutica? Solo esa. Porque si la noticia lo primero que va a decir es que un avión se cayó. Eso, porque todos cumplen la misma función. Exacto. Entonces, todas tienen una correlación. Exacto, todos tienen correlación. Entonces tú no vas a tenerle miedo a la empresa Boeing, tú vas a tenerle miedo al avión. Que se cayó. Exactamente, entonces va correlacionado, ¿cierto? Y si la empresa más grande, por así decirlo, del planeta, que está en ese índice, pues tiene un déficit, créame que va a arrastrar a las otras empresas. ¿Me hago entender? Entonces, y eso ayudaría a que la industria terrestre pudiera aumentar, exacto. Correcto, exactamente. Todo va de la mano. Lo que tú haces ahí es, digamos, miras un índice, digamos, si tiene una tendencia alcista, quiero operar en una empresa, por decir Coca-Cola, y estoy mirando que el Dow Jones está en una tendencia alcista y que está bien, posiblemente en Coca-Cola también se va a generar esa tendencia alcista. Correcto, sí, pero ahí hay un pequeño paréntesis. Ahí hay un pequeño paréntesis. Resulta y pasa de que las acciones como tal, como son Coca-Cola y algunas de ellas, les gusta hacer divergencias, que a ustedes se los he aclarado mucho qué es una divergencia, ¿cierto? Entonces, para los que no saben qué es una divergencia, resulta que en acciones, una empresa como tal hace una divergencia cuando está en peligro sus acciones. ¿Cómo así? Muy fácil. Resulta y pasa de que, digámoslo así, el sector tecnológico, hablemos del sector tecnológico, Apple, ¿cierto? Dice lo siguiente, el índice de la tecnología, que es el Nasdaq, cae 7, 8 puntos en un día bursátil. Y esto arrastra al sector tecnológico. Entonces vemos que todo el sector se va al estanco, por así decirlo, y empiezan a caer y a hacer nuevos mínimos. Resulta que Apple no quería que sus acciones bajaran, ¿cierto? Entonces lo que hace es inyectar capital, ¿cierto? Incrementa su capital o da una noticia positiva, justamente para contrarrestar la caída de los 8 puntos, ¿cierto? Entonces, mientras que toda la volatilidad está negativa, Apple hace un máximo, ¿cierto? Y Apple llega, bueno, marquemos Apple, vámonos a Apple que lo tenemos acá. Entonces, estamos acá, mientras todas las tecnológicas van a hacer un movimiento negativo y todo está cayendo, Apple va al alza, ¿cierto? Ya hizo este movimiento. Esto se llama una divergencia y esto pasa mucho en las acciones del Dow Jones, ¿cierto? O en las acciones del Standard & Poor's o en las acciones tecnológicas. Se ven en algunas empresas justamente porque estas empresas lo que hacen es defenderse contra la caída para que esto no los afecte tanto. Entonces, al final del día van a terminar por caer porque el índice los va a arrastrar, ¿cierto? Pero no caen desde el principio de la mañana, ¿cierto? Caerán los mismos 8 puntos, pero como abrió acá y se fue al alza, pues subió y al finalizar el día, pues hacen el mismo retroceso, caen como todas, ¿cierto? Pero adivinen dónde quedó Apple. Aquí. Se mantiene. Exactamente, eso es una divergencia. Entonces,
las demás empresas pudieron haber hecho el movimiento que hizo, pero la divergencia hace que las empresas se mantengan en el mismo rango de precio y de esa manera el precio lo descuenta todo. ¿Me hago entender? El precio descuenta todo lo que esté sucediendo en el mercado. Y de esa manera, pues nosotros aprendemos a esperar, digamos, una buena entrada, ya sea bajista o hacer una entrada alcista, dependiendo del movimiento que esté ocasionando. Ahora, ¿cómo ligo esto a los índices? Yo, por ejemplo, en lo personal, cuando veo que el mercado está muy negativo o muy positivo, me busco una divergencia, porque yo soy el amo de las divergencias, ¿cierto? Porque lo único que yo sé es que esa empresa que ya está haciendo un movimiento en contra de lo que está haciendo todo el mercado, pues va a terminar haciendo lo mismo que el mercado, solamente que se demora un poco más. ¿Me hago entender? Entonces yo busco ese tipo de movimientos como estrategia para poder hacer una entrada buena, ¿cierto? Ahora, que tú puedas seguir en la corriente, ¿qué es lo que se puede hacer? Y de esa manera vas a ganar, pues obviamente lo puedes hacer. Si tienes una buena entrada, hazla, ¿cierto? Yo en lo personal, como digo, busco divergencias porque me gusta cogerme la totalidad del movimiento, ¿cierto? Que especulo en dónde es su resistencia o su soporte y justamente allí es donde pongo mi entrada. O en este caso, pues, sí, dime, Sergio. Qué pena, una pregunta. Yo he notado que a veces en trading que tienen un tipo de, como de misticismo con algún tipo de gráficos, por decir, hay veces que un gráfico o una lectura forma un gráfico que ellos le tienen confianza, ¿no? Y le ponen nombres, ustedes también manejan ese tipo de lecturas en inversión, por decir que el gráfico tiene como una especie de M, entonces calculan que en este pico invierten porque va a tener caída y va a subir más de lo normal, cosas así. Claro que sí, sí. Esas son estrategias muy conocidas. A ver, está la estrategia del triángulo, está la estrategia del banderín, la estrategia M, el cruce de moving average, el cruce a la inversa, ruptura y cruce, ¿sí? Bueno, ya son términos de cada trader, pero nosotros como academia, claro, manejamos nuestras estrategias, obviamente. Nosotros ligamos las estrategias a un nombre no muy técnico, más bien como la formación, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, aquí yo tenía un banderín. Mira, acá no sé si lo ven. Aquí en Apple tenía este banderín que esperaba un retroceso y justamente lo hizo, pero lo hizo más afuera del banderín, ¿cierto? Miren acá ustedes que justamente tenía este banderín y estaba marcando el retroceso. Mírenlo acá. ¿Lo notas? Mire que se cumplió lo que yo estaba estipulando. Miren la belleza de estipulación que teníamos. Este banderín se cumplió, ¿cierto? Se me cumplió a la perfección. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo había trazado un periodo antes, lo había dejado aquí justamente. Yo ahí gané. Exacto. Miren, yo en este momento, aquí en esta operación, yo gané. Aquí tengo esta operación, una entrada en real y una operación aquí en el demo. Y yo aquí hice una entrada y gané justamente, pero me adelanté y hubiera podido coger esta operación hasta aquí abajo, ¿cierto? Yo entré aquí y salí en esta vela. O sea, pues en Apple esto vendría siendo casi $1. Cogí casi $1, pero pues habiendo estado en la posición correcta, pues había roto acá y me hubiera ido casi con $10 de beneficios. Sí, más o menos. Entonces son tipos de movimientos que nosotros especulamos, claro que sí. Nosotros como academia tenemos estrategias de entrada, ¿cierto? Y tú, con el tiempo de estudiar los gráficos, con el tiempo de estudiar las velas, los movimientos, los cruces, en todo, pues vas a aprender a identificar patrones de comportamiento que te harán sentir confiado al momento de hacer una entrada. ¿Estamos claros? Una pregunta, cuando se estudia con ustedes, ¿Sí? pena con ustedes, ¿cuánto dura el curso en sí? Bueno, técnicamente no sé la durabilidad. Cris, ¿me ayudas con eso, por favor? ¿Cómo estás, Sergio, cierto? Sí, señor. Sergio, ¿cómo estás? Sergio, si quieres ahorita te damos unas pautas, me escribes al interno al número de Fénix Inversiones, te mando toda la información de lo que dura el curso, cuánto vale
y pues precisamente en estos momentos, quería decirlos al final, pero los voy a adelantar. Tenemos un descuento del 15% para todas las personas que ingresen de aquí a más o menos a finales del mes de noviembre, ¿sí? Entonces ahorita, si quieres, me escribes al número de Fénix Inversiones, te lo estamos pasando. Si quieres, Cris, ahorita lo apuntas por ahí o nos escribes por internet, ya sea en Instagram o en la plataforma, y con mucho gusto te damos toda esa información. Igual, también, Sergio, si quieres, te puedo regalar una clase en acciones y te voy a regalar un ebook en manejo de emociones. Entonces ahí te incentivo para que me escribas ahorita, ¿te parece? Ok, muchísimas gracias, hermano. Listo, Sergio. Bueno, muchachos, a ver, esta es la forma, digámoslo así, de nosotros estipular una entrada, de marcar las estrategias, ¿cierto? Las estrategias Fénix aparecen en nuestro curso intermedio, ¿cierto? Yo creo que Edwin ya debe estar cerca de ver las estrategias, si no es que ya las estás viendo. ¿Cierto, Edwin? Ya estoy viendo el manual de las velas japonesas, la formación. Las estrategias todavía no. Aún Okay. no, yo creo que es en el intermedio. Ok, tómate el tiempo para entender bien las más importantes, ¿cierto? Vas a aprenderte las formaciones una vez empieces a mirarlas, ¿cierto? Y también es recomendable, muchachos, para los que no sepan, las temporalidades. A ver, para todos, nosotros manejamos temporalidades de 1 hora y 15 minutos al momento de demostrar o de hacer nuestra operación, ¿cierto? ¿Por qué manejamos temporalidades de 1 hora y de 15 minutos? Justamente porque esta temporalidad nos muestra movimientos más consistentes y más reales, ¿cierto? Entonces, si yo me voy, digamos, aquí a velas de 1 minuto, no me va a dar la misma información. Las velas de 1 minuto no van a ser tan precisas, tan consistentes, porque pues velas de 1 minuto se mueven y van en ciertos movimientos, ¿cierto? O sea, hay academias que las ven, hay academias que hacen análisis en velas de 1 minuto, pero nosotros como Fénix nunca hacemos un análisis en velas de 1 minuto. Siempre son velas de 15 minutos y de 1 hora, porque el análisis es mucho más consistente y mucho más efectivo. Otra cosa es cerrar en velas de 1 minuto una operación, eso sí lo hacemos. Cerrar operaciones en velas inferiores a 15 y 5 minutos. Sí se hace eso, pero nunca hacer un análisis como tal o un premercado en velas de 15 minutos o inferiores. Bueno, en 15 minutos sí, inferiores a 15 minutos nunca, no es recomendable. Bueno, muchachos, no sé, ustedes me dirán si tienen alguna otra pregunta o dejamos el webinar para el día de hoy. John, Franklin, Sergio, Ramiro, Edwin, ustedes me dicen, es su tiempo, es lo que ustedes necesiten saber, las preguntas que les surjan, háganlas sin que ese espacio es para ustedes. A mí, por mi parte, yo ya me comunicaré internamente para solicitar la información. A mí me Una pregunta. Claro que sí, ¿Con cuéntame. cuánto puede uno comenzar a invertir en la bolsa de valores? Bueno, esa es una muy buena pregunta. A ver, si tú quieres tener una rentabilidad, ¿tú de qué país eres? ¿Quién me habló, Franklin o John? Franklin, ¿me hiciste tú la pregunta, Franklin? Franklin, hola. No le escuché bien la pregunta, ¿cuál era? Franklin, ¿fuiste tú quien me preguntó de cuánto es la inversión? Sí. Hola. Sí, Franklin. John. John. Ah, hola, John. Pues vale, John, mira. ¿De cuánto es la inversión? Eso depende. Nosotros como academia te recomendamos una inversión de $3,000. ¿Por qué? Porque vas a tener una rentabilidad. Siendo que tú vivas en Colombia, por así decirlo, tendrás una muy buena rentabilidad con una suma de $3,000. ¿Por qué inferior no? Resulta y pasa de que los brokers dan un apalancamiento, como por ejemplo TradeStation, el broker que nosotros manejamos, dan un apalancamiento después de $2,000, 4-1 en day traders. Es decir,
voy a compartirles la calculadora. Me dicen por favor cuando ya tengan la calculadora. ¿Ya está? Vale. ¿Ya está la calculadora? Ok. Bueno, tú vas a comenzar tu cuenta con 3.000 porque el broker te da un apalancamiento 4-1, ¿cierto? Inferior a $2.000 no tienes el apalancamiento, ¿cierto? De $2.000 en adelante te dan el apalancamiento. Es decir, perdón, que si tienes 3.000 te puedes apalancar 4 veces, por 4 igual. Tienes un apalancamiento de $12.000, ¿cierto? En el broker. Por una cuenta de 2.000 tendrías un apalancamiento 4-1 también, ¿cierto? De 8.000. Pero ¿por qué recomendamos los 3.000? Resulta y pasa de que con un apalancamiento de $12.000 puedes tener una rentabilidad entre 50 y $60 por operación, ¿cierto? Y la rentabilidad de $60 o $100, que hay personas que sacan un poco más, pues depende también de tu habilidad de hacer entradas, ¿cierto? Nosotros te recomendamos $3.000 porque con esta capacidad puedes llegar más rápido, digamos, a la barrera que nosotros decimos de 10.000. ¿Cómo así? Resulta y pasa de que nosotros te vamos a enseñar a hacer operaciones para que llegues a cierta cantidad de dinero en la que tu operatividad sea el doble de rentable con la misma capacidad de apalancamiento. ¿Me hago entender? A ver, otra vez. Teniendo los $12.000, tu rentabilidad puede variar entre un 10 y un 15%, siendo de que tú lo hagas regular, ¿cierto? Entonces, teniendo un apalancamiento de 4-1, podrás tener ese mismo rendimiento de $12.000. Estamos hablando de casi $1.200, más o menos, ¿cierto? Al mes. Entonces, te recomendamos esa cantidad justamente por eso, para que tengas más o menos un balance. Hombre, no siempre vas a tener los 1.200, incluso puedes tener $600, $700, pero después de que sea ganancia, es ganancia. Si vives en Latinoamérica, $600 es muy buena rentabilidad para ti, ¿cierto? $3.000 es lo recomendado porque tienes la capacidad para comprar cierta cantidad de acciones y para moverte libremente en la watchlist que nosotros como academia te recomendamos. Por ese lado está como más o menos lo que es los $3.000, ¿cierto? Lo puedes comenzar, creo que puedes comenzar con $500 una cuenta, pero pues no serás lo suficientemente, líquides, no tendrás la liquidez para comprar la cantidad de acciones necesarias y tener una buena rentabilidad, ¿cierto? ¿Me he hecho entender ahí, John? Todo está correcto. Ok. Bueno, muchachos, cuéntenme. ¿Alguna otra pregunta? Y ahora digo por ahora, bueno, si tengo $6.000 y hago 2 cuentas de 3.000, ¿vale o no vale? Pues venga, yo creo que es mejor que tengas el dinero en una sola cuenta y te apalanques lo mismo, 4-1, porque es exactamente la misma apalancamiento y podrás comprar acciones mucho mejor y mucho más volátiles, ¿cierto? Ya. Entonces, sí, lo mejor es que tengas, digamos, que trates de romper la barrera de los 10.000. A ver, muchachos, yo les explico algo desde el término psicológico. Resulta y pasa de que muchas personas hacen una operación, por así decirlo. Vamos a comprar en CLF. Vamos a hacer un ejercicio. Edwin y los muchachos, por favor, me ayudan. Vamos a hacer el ejercicio de comprar en CLF con $3.000 la acción, ¿cierto? Tenemos una cuenta de $3.000 y vamos a comprar en CLF. ¿Cuántas acciones puedo comprar en CLF en este momento que te está costando $7.58?
Cristian. Dime. ¿Puedes repetir la pregunta? Qué pena, es que estaba aquí ocupado. ¿Cuántas acciones puedo comprar en CLF con $3.000, apalancado en 4 veces, para poner una operación? Apalancado. $3.000. Eh, 1587, o estoy mal. 1583. Bueno, 1.583 acciones. Supongamos que esta acción, con 1.583 acciones, se va a mover 5 o 10 centavos. Pongámosle 10 centavos a la baja, aquí, 11 centavos. Entonces va a llegar hasta aquí, con un stop loss de 5 centavos. 1.583 acciones con solo $3.000 por un movimiento de 10 centavos. Por favor, me dicen cuántos sacarías de rentabilidad en CLF. En esa parte no le entiendo. ¿Cuánto es tu rentabilidad con 1.500 acciones, 1.583, por el movimiento de 10 centavos en CLF, en Target? 158,3. Correcto. Tendrías una ganancia de $158. Eso estaría haciendo, a ver, 3.000 por el 20%, más o menos. No. Sí. 3.000 por el 10%, 300. Está haciendo una rentabilidad casi del 8%, 7-8% en una sola operación. Tienes una operación ganadora de casi $200 con solamente 3.000. O sea que está sacando casi el 8% en una sola operación. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, el número mágico son 3.000. ¿Me hago entender? Para tener una buena cantidad de compra, primero que todo, y para tener una buena multiplicación, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, te va a expandir la ganancia con la cantidad de centavos, debido a que puedes comprar un poco más de acciones y, pues, no sé, la verdad es que siempre hemos empezado con 3.000 y a las personas les ha ido supremamente bien, ¿cierto? Yo fui uno de los que comenzó con 3.000. Bueno, ahora ya he manejado un poco más de capital, ¿cierto? Pero lo mejor son $3.000. Ahora sí me quedó claro. Vale, Ramiro. Bueno, muchachos, cuéntenme. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra inquietud, Sergio? No, a mí me queda todo muy claro. Yo la verdad quedé muy complacido con el webinar. Información muy concreta, tiene un conocimiento muy elevado. Me agrada mucho que surjan todas las dudas que habían. Muchas gracias. Sergio, con mucho gusto, muchachos. Ustedes me dirán, ¿está todo entendido, todo aclarado? Si hay algo más, si no, para dar por terminado nuestro webinar, para no extendernos más, muchachos, recuerden que este es un espacio para ustedes. Cris, ¿quieres acompañarnos con algunas palabras? Sí, claro que sí, Cristian. Bueno, primero agradecerle a las personas que vinieron hoy. Ya tenemos pues a personas que siempre son frecuentes en nuestro webinar: Ramiro, Edwin, Miriam, que se nos desconectó, quién sabe qué labores tenía que hacer. Miriam es otra vez luego les digo, una estudiante que salió con nosotros, ya abrió su cuenta real, está muy contenta porque descubrió las ventajas que puede traer el trading en acciones. A las personas que ingresaron hoy, no se pierdan la oportunidad de saber sobre este mundo, no se pierdan la oportunidad de saber de que el trading te va a hacer millonario, aunque si lo deseas así, puedes luchar por eso, ¿cierto? Pero te va a dar ventajas de tiempo, ¿sí? No hay nada más importante que el tiempo nunca se recupera, entonces no hay nada más importante que saber cómo vamos a distribuirlo y cómo debemos proyectarlo.
Nosotros, para terminar ya esa parte, somos una academia que se proyecta no solamente en Colombia, sino mundialmente. Somos la única academia en Latinoamérica que tiene el servicio de psicotrading, ¿sí? Profesionales de psicología que moldean esas emociones y las llevan a ese mercado donde podemos ver las oportunidades mucho más fácil, sabiendo cómo comportarnos ante el miedo, la incertidumbre, la avaricia y una cantidad de emociones que se rodean alrededor del dinero, perdón, valga la redundancia. Entonces, nada, la invitación es clara, nos den la oportunidad de conocer sobre este mundo. Hay muchas especulaciones, muchos mitos, como explicaba, creo que Cristian fue el webinar pasado, mitos a raíz del trading, y pues descubramos sobre este mundo y los invito ferventemente a que no se pierdan nuestros webinars. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ahí están muchas de las experiencias que han vivido nuestros estudiantes, muchas de las vidas que han cambiado alrededor del trading, y nada, los invito a que se dediquen tiempo y ese tiempo distribuyanlo bien. Entonces, los invito a que estudien con Fénix Inversiones Academia de Trading, las mejores academias de Colombia, con uno de los mejores, dos de los mejores traders de Colombia, y nuestro máster desde España, Cristian, que cada vez nos regala mucha información. Entonces, muchas gracias por estar aquí todos. Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Cris. Vale, muchachos, hasta luego. Feliz fin de semana para todos. Recuerden que los días viernes, durante el horario de invierno, estaría a la 1 de la tarde con ustedes. ¿Sí? Hasta la próxima. Tengan buen fin de semana. Gracias, Cris, gracias. No se emborrachen. Muchas gracias por todo. Vale. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Aclaro, muchachos, los que tengan con nosotros los correos, se les reenviará este webinar para que lo vean a los que quieran, ¿vale? Al correo se les enviará, ¿vale? Hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Gracias. Vale, muchachos, chao.